Y le damos la bienvenida a la transmisión de nuestro culto de enseñanza en esta noche. Y a ustedes, queridos hermanos, bienvenidos. Una vez más, continuamos con nuestro tema sobre acontecimientos finales. Espero que Dios nos ayude y el tiempo nos alcance para hoy poder abordar tres puntos importantes. Vamos a echarle un vistazo al tema de la resurrección, la doctrina de la resurrección. Es un tema un poco complejo, intentaré ser lo más sencillo posible. Luego vamos a abordar el tema del tribunal de Cristo y espero, con la ayuda del Señor, que podamos también sacar el tema de las bodas del Cordero, en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero pedirles, por favor, que vaya conmigo al capítulo número 22 del libro de Apocalipsis. Y vamos a leer un versículo para iniciar. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis 22:12, por favor. ¿Lo tienen? Versículo 12. A los hermanos que llegan, bienvenidos a la casa del Señor. Me alegra verles. Algunos que por cuestiones de trabajo, por cuestiones a veces de enfermedad o por otros asuntos, a veces no les puedo ver con la frecuencia que quisiera, o a veces porque soy yo el que no estoy, pero me da mucha alegría verles. Quiero saludar con mucho cariño a mi hermana que viene, ella nos está visitando, ahorita mismo le están sirviendo a Dios en apartado, me dijo, en Caucasia. Gloria al Señor, y me da mucha alegría tenerle por acá. Ella viaja nuevamente a Caucasia, donde le está sirviendo al Señor con su esposo. ¿Cuántos enviamos un saludo muy especial allá a su esposo y a la obra del Señor donde ella están? Así que por favor, hermana, lleve usted esos saludos allá en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos varios hermanos todavía por fuera. Por ahí estuve hablando con nuestro hermano Enoch, gloria al nombre del Señor, nuestro líder de caballero. Probablemente está en sintonía, les saludamos con cariño. Otros hermanos llegando de viaje, otros enfermos en recuperación. Fue una alegría inmensa haber visto al hermano William este domingo acá en la iglesia. Y esperamos que el Señor les siga ayudando y fortaleciendo de manera muy especial. ¿Tienen ya todo la cita bíblica? Por favor, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12 y 13. El 12 dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Oremos al Señor. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias te doy, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por regalarnos el privilegio de poder estar en tu casa, de poder adorarte, de poder exaltarte, de poder bendecirte a ti, Señor, de poder honrarte y darte toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios y eres merecedor de recibirla, Señor. Te pido que me ayudes y que me des tu gracia, tu sabiduría para poder enseñar tu palabra en esta noche. Te ruego que por favor me permitas con sencillez, pero también con fidelidad a tu palabra, me permitas enseñarle a mis hermanos tu bendita palabra esta noche. Espíritu Santo, ven y trae convencimiento. Espíritu de Dios, que esta enseñanza no solamente deje un conocimiento sumado a nuestro intelecto, sino que esta enseñanza nos pueda conectar con el espíritu correcto que debemos tener con respecto a tu venida, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por favor, siéntense, tengan la bondad. Me van preparando la primera diapositiva. Ok, la semana pasada culminamos el tema del arrebatamiento de la iglesia como tal y terminamos haciendo de una forma devocional, haciendo un análisis sobre quiénes se iban en el rapto de la iglesia y quiénes se quedaban. Hicimos ese pequeño análisis. Al terminar el arrebatamiento de la iglesia, de forma inmediata debemos entrar a lo que es el tribunal de Cristo. Pero antes de abordar el tribunal de Cristo hay un tema que hemos estado dejando de ladito, porque nos centramos a hablar del arrebatamiento como tal. Hablamos de cómo será el cuerpo nuestro cuando estemos, los que resucitan, los que somos transformados, etc. Y de lado dejamos el tema
de los muertos en Cristo que resucitarán. Así que allí, de forma implícita, el arrebatamiento de la iglesia tiene también el tema de la resurrección. Así que antes de hablar del tribunal de Cristo, vamos a hablar de la resurrección. Acabo de leer un versículo en el que por lo menos se resaltan dos de estos eventos escatológicos. El Señor Jesucristo dice: he aquí, yo vengo, dice el Señor, yo vengo. ¿Y qué más dice? Y mi galardón conmigo. Ahora, ¿ese galardón para qué es? Ok. A la pregunta, ¿cuál es el orden de los acontecimientos finales en esta primera parte? El orden sería: primero, arrebatamiento de la iglesia; segundo, tribunal de Cristo; y tercero, bodas del Cordero. Y el versículo nos permite afirmar ese orden, ya que el Señor Jesucristo dice: he aquí yo vengo. Pero en el acto de venir a buscar la iglesia, el Señor dice: yo vengo y vengo con mi galardón. No sé si usted logra notar. Así que la venida del Señor implica traer consigo el galardón. Eso nos permite entonces decir que el tribunal de Cristo se desarrolla antes de entrar a las bodas del Cordero. ¿Ok? Antes de las bodas del Cordero necesariamente es el tribunal de Cristo. Esto lo inferimos del orden que el Señor Jesucristo coloca en sus palabras al decir: primero vengo, pero vengo y vengo con mi galardón. Ok. Ahora, yo quiero, en aras de que podamos ubicarnos, a veces las cosas que se aprenden viendo y oyendo es más fácil de que se nos quede. Entonces, con esa esperanza, yo quiero valerme de algunas diapositivas para ser más claro también en el enseñar la palabra del Señor. Por favor. Muy bien. Quiero que se concentren en ese cuadro que tienen delante de ustedes. Creo que la mayoría alcanzan a ver en las pantallas. Muy bien. Hemos desarrollado el rapto de la iglesia, el cuadro que ustedes alcanzan a ver representando el arrebatamiento de la iglesia. Aquí está el esquema de lo que serán los 7 años que vamos a estudiar. En el acontecimiento final vamos a hacer lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte que vamos a estudiar abarca 7 años, iniciando con el arrebatamiento de la iglesia. Esos 7 años terminan con la segunda venida de Cristo y de ahí se desenvuelven otros 1000 años. Ok, pero no quiero ir dando tanta información. Quiero que se concentren aquí en este esquema. Es una especie de bosquejo. Cuando ocurre el rapto de la iglesia, nosotros, ya lo estudiamos, vamos a ser transformados si estamos vivos, pero los muertos en Cristo van a resucitar. Inmediatamente ocurre el rapto de la iglesia. La primera columna que está a mano derecha, no, por favor, todavía no, hijo. La primera columna que está a mano derecha representa la semana número 70 de la profecía de Daniel. Ocurre el rapto de la iglesia, inmediatamente se activa la semana número 70 de la profecía de Daniel. Ya eso lo miramos cuando hicimos la introducción al tema. La semana número 70 de la profecía de Daniel nos lleva a visualizar 2 líneas de tiempo simultáneas en el cielo y en la tierra. ¿Ok? Ocurre la semana número 70, se activa después del arrebatamiento de la iglesia y de forma simultánea vamos a considerar 2 líneas de tiempo. Eventos que van a estar ocurriendo en el cielo y eventos que van a estar ocurriendo en la tierra. Y eso corresponde a 7 años. ¿Ok? 7 años. Así que nosotros nos vamos a concentrar en lo que va a ocurrir tanto en el cielo como en la tierra en estos 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. Esa será nuestra primera estación. Luego, con la segunda venida de Cristo, se inician 1000 años y con ello una cantidad de eventos más. Ok, así que por favor tengan usted en su mente ese esquema. Esto le va a permitir ordenar los acontecimientos finales. Este esquema le va a permitir a usted saber qué estará ocurriendo en el cielo, qué estará ocurriendo en la tierra
y le ayudará a usted ir llevando el orden sistemático de los acontecimientos finales. Muy bien, así que ocurre el rapto de la iglesia. Se activa la semana número 70 de la profecía de Daniel. Inmediatamente en el cielo empiezan a ocurrir unos eventos. Ahora sí, por favor, Calé. Lo primero que ocurre, que es el tribunal de Cristo. ¿Ok? Segundo, ¿qué ocurre en segundo lugar? Las bodas del Cordero. En el cielo, durante estos 7 años, que en la tierra se llaman gran tribulación, en el cielo vamos a estar en las bodas del Cordero, en la cena del Cordero, y vamos a estar antes de las bodas y la cena del Cordero en el tribunal de Cristo. Hoy vamos a estudiar el tribunal de Cristo. Bien, mientras en el cielo está ocurriendo eso, de forma simultánea en la tierra, por favor, Calé, ¿qué estará ocurriendo? La gran tribulación, ¿ok? Eso estará ocurriendo de forma simultánea. En el cielo, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, y en la tierra estará la gran tribulación. Recuerden que la gran tribulación demora 7 años y está dividida en 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio, ¿ok? Y además la gran tribulación es comprendida con 3 series de juicio: 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Muy bien. Ok, ya llegará en su momento y vamos a introducirnos a hablar sobre lo que será la gran tribulación. Gran parte del libro de Apocalipsis se utiliza para hablar sobre eso, sobre la gran tribulación. Es decir, ahí usted deduzca lo complicado que va a ser ese tiempo, que gran parte del libro de Apocalipsis está dedicado a hablar sobre lo que va a ocurrir durante ese tiempo. Gran parte del libro de Apocalipsis se utiliza para explicar los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Muy bien, así que esto, mis queridos hermanos, es lo que vamos a estudiar durante esta primera temporada de acontecimientos finales. Ahora, ¿cuándo finaliza eso? Eso finaliza con la segunda venida de Cristo. Y cuando ocurre la segunda venida de Cristo, inmediatamente de la segunda venida de Cristo, ¿qué viene? ¿Qué viene? Vean por favor la gráfica. Armagedón, ¿ok? Armagedón. Después de Armagedón empiezan otros temas que los vamos a considerar cuando lleguemos al momento. Viene lo que es el juicio a las naciones, hay un juicio a Israel que se debe considerar en este momento. Y el Señor, Satanás va a ser preso, va a ser atado durante 1000 años. Y lo más relevante es que el Señor va a implantar su reino milenial. Pero eso ocurre cuando culmine la gran tribulación. Así que la gran tribulación va a terminar con la segunda venida de Cristo, que es lo primero que ustedes ven arriba. Pero la segunda venida de Cristo va a provocar o va a generar otra serie de eventos escatológicos que lo vamos a estudiar. Cada uno de esos eventos vamos a irlo estudiando con la ayuda del Señor. Amén. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Dele fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Entonces, por favor, en su mente, trate de guardar ese esquema en su mente, porque eso le va a ayudar a usted a que cada que usted le hablen del tema de acontecimientos finales, usted en su mente ya le es fácil organizarlo. Usted va a tener un esquema para poder distribuir cada acontecimiento final. Entonces, volvemos al rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia implica 2 cosas. Primero, que los muertos en Cristo resuciten, y vamos inmediatamente para eso, y que nosotros los que hayamos quedado seamos transformados para que de esta manera podamos recibir al Señor en las nubes. Por favor, dame la siguiente, Calé. Cuando hablamos de la doctrina si quieres, regresa atrás, por favor. ¿Me vas regalando los efectos también de esa, por favor? Ok, bueno. Muy bien. Vuelve, por favor.
Bien, cuando hablamos de la resurrección, la doctrina de la resurrección, les dije, se parece un poco compleja por el asunto que hay varias resurrecciones de los que habla la Biblia. Así que de forma general yo quiero que nos familiaricemos con las diferentes resurrecciones de las que la Biblia habla. Así que en primer lugar, empezando a sus 12 en punto, ¿cuál es la primera resurrección que encontramos en la Biblia? Los santos de Jerusalén. Por favor, ahí tienen la cita bíblica. Yo no voy a ponerme a leer los versículos porque no terminaríamos hoy, pero usted puede anotarlos y en casa los va a mirar. A ver, esta es la primera resurrección que encontramos en cuanto de forma significativa. Pero a ver, ¿a qué santos de Jerusalén se refiere? Bueno, recuerde que cuando el Señor resucitó, las tumbas de muchos sepulcros se abrieron y muchos resucitaron. Y el apóstol Pablo dice que años después, cuando el apóstol Pablo estaba desarrollando su ministerio y estaba escribiendo las cartas primera y segunda de Corintios, hablando Pablo de la resurrección, Pablo testificó que de esas personas que resucitaron cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, Pablo dice que muchos vivían todavía. ¿Ok? Verifique la segunda. Bien, el asunto, mis queridos hermanos, es lo siguiente, por favor. Y esto es muy importante. Esa resurrección que ocurrió en los santos de la iglesia en Jerusalén, al igual que la de Lázaro, al igual que la de otros que resucitó el Señor, tiene una particularidad que los diferencia con la resurrección como doctrina de resurrección de la que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es? Que esa resurrección se entiende como una restauración a la vida, ¿ok? La resurrección doctrinal de la que vamos a hablar es un levantarse de los muertos para no volver a morir, ¿ok? Así que ahí está plantada la diferencia entre una resurrección y otra, ¿ok? La resurrección que experimentó Lázaro y estos hermanos de Jerusalén y otros en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento es una restauración a la vida, pero ellos volvieron a morir, ¿ok? Ellos volvieron a morir y necesitan resucitar cuando Cristo venga. Así que hacemos esa claridad y ese grupo tendríamos que apartarlo entonces cuando ya vamos a entrar a hablar de forma específica sobre la resurrección. Muy bien, la segunda resurrección de la que habla la Biblia, ¿cuál es? La de Jesucristo, ¿ok? Cristo las primicias, Jesucristo resucitó y ese sí es un resucitar para no volver a morir. Él es el primero que ha resucitado para nunca más volver a morir. Por eso Cristo es la primicia, ¿ok? ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque alguien podría preguntar, pero pastor, ¿por qué Cristo es la primicia si antes de Cristo otros resucitaron? Bueno, ya les he explicado el por qué. Porque la resurrección de los antes de Cristo se entiende como una restauración a la vida, pero ellos volvieron a morir. Pero la resurrección de Cristo, siendo Él el primero en resucitar para nunca más morir, ¿ok? Luego, ¿cuál es la segunda resurrección que encontramos en la Biblia? La de la iglesia, los muertos en Cristo que van a resucitar, que son la iglesia. ¿Cuál es la siguiente? La cuarta. Los santos del Antiguo Testamento. ¿En qué momento van a resucitar los santos del Antiguo Testamento? ¿En qué momento va a resucitar Daniel, Jeremías, Elías, Isaías, etcétera? ¿Cuándo resucitarán ellos? Ya me voy a referir a eso. ¿Qué otra resurrección encontramos en la Biblia? Durante la gran tribulación van a morir algunos creyentes. Eso lo voy a explicar con más detalle cuando estemos en la gran tribulación. Las almas de los decapitados, pero ellos van a resucitar también. Hay otras resurrecciones más, por favor, Calé. ¿Cuál? Lean en voz alta. La de los impíos. ¿Cuándo van a resucitar los impíos? Ya les voy a explicar en qué orden
la gente que muere sin Cristo, las personas que se han perdido, la gente atea, la gente pecadora, ¿en qué momento o cuándo van a resucitar ellos? Y por último, hay otra resurrección que debemos considerar. ¿Cuál es? Los santos del milenio. ¿En el milenio va a haber muerte? Sí, Señor, va a haber muerte. Así que quien muere en el milenio, los creyentes que mueren en el milenio, han de resucitar. Ese es un tema que la Biblia no arroja mucha luz al respecto. Yo lo tengo allí como un asunto pendiente a considerar. Es decir, ahí se tiene que considerar la resurrección de los que mueren en el milenio. A medida que yo vaya abordando cada uno de estos temas, usted lo va a entender mejor. Ahora lo que estoy haciendo es que usted se pueda familiarizar con las diferentes resurrecciones de las que habla la Biblia. ¿Muy bien? Ok, ahora sí vamos a entrar en materia como tal. Voy a pedirles que por favor leamos unos textos bíblicos. No sé si me acompañan, por favor, me le dan un micrófono a Valerie, por favor. Mientras tanto, por favor, vamos buscando la palabra del Señor en Daniel capítulo 12, versículo 1 al 2, y Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. Gloria al nombre del Señor. Si alguno de ustedes me puede ayudar a buscar, por favor, y leen en voz alta Daniel capítulo 12, versículo 1 al 2. Allá en casita, los que de pronto no van a escuchar y tienen una Biblia a la mano, por favor la buscan y leen con nosotros. Daniel capítulo 12, versículo 1 al 2. ¿Quién lo tiene, por favor? En voz alta. Ok, de este texto quiero resaltar la parte final en la que dice Daniel que en aquel tiempo, haciendo alusión al tiempo final, muchos de los que duermen van a resucitar. ¿Ok? Pero Daniel dice que todos van a resucitar para el mismo objetivo. ¿Qué dice Daniel? Que unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para vergüenza y confusión eterna. Quiero que tengan en cuenta ese detalle, por favor. Ahora, por favor, Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Valerie. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Muy bien, ahora encontramos aquí al Señor hablando de resurrección de vida y resurrección de condenación. Mis queridos, todos van a resucitar, pero unos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para condenación. ¿Ok? Lo que voy a hacer a continuación es explicar el orden de cada grupo, cuándo van a resucitar y en qué momento van a resucitar. Ahora, el término resucitar para el impío es un salir del infierno donde se encuentran, o el lugar de condenación donde están ahora, para luego ser lanzados al lago de fuego, y esa es la muerte segunda. Y aquí hay que considerar también el tema de la muerte segunda. Hasta aquí estoy tratando de explicarle que la doctrina de la resurrección requiere el análisis de dos naturalezas. ¿Ok? La resurrección tiene dos naturalezas: naturaleza para vida o salvación y naturaleza para condenación. Eso nos permite dividir dos grupos en la doctrina de la resurrección. Hay un grupo
que van a resucitar para vida o para salvación, y hay otro grupo que va a resucitar para condenación. Muy bien, acompáñeme ahora por favor a Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y versículo 6. Dice, si Vale lo tiene, por favor, lees el 5. Vamos leyendo y prestando mucha atención. Si usted, sería muy bueno que usted esté leyendo, vaya subrayando su Biblia, si tiene las palabras que voy a ir remarcando, por favor. Apocalipsis 25, preste atención. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Muy bien, en el versículo 5 y en el versículo 6 le quiero que subraye la palabra primera resurrección. Está en los dos versículos. Y luego en el versículo 6 el Señor habla de la segunda muerte. Segunda muerte. Ok, aquí vamos a tratar de entender un poco esto. Primero, cuando el Señor está dándole esta revelación a Juan, y en el verso 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Luego dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ok, el concepto de primera resurrección. En este versículo, su implicación primaria es los salvados de la gran tribulación. La gente que muere en la gran tribulación serán resucitados, y ellos hacen parte de la primera resurrección. Pero como ya vimos el concepto de dos resurrecciones o de dos naturalezas de resurrección en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de la primera resurrección, hemos de entender que primera resurrección, ¿quiénes son los que hacen parte de la primera resurrección? Todos los que van a ser resucitados para salvación. Segunda resurrección, ¿quiénes harán parte de la segunda resurrección? Los perdidos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, usted aquí vio el concepto de segunda muerte. Si hay una segunda muerte, ¿cuál es? Y si hay una segunda muerte, ¿cuál es la primera muerte? Ok. En el sentido que el Apocalipsis aborda el término de segunda muerte, muerte aquí se está refiriendo a separación de la presencia de Dios. La primera muerte tiene que ver con la muerte física. Ojo, pero aquí no se está refiriendo a una muerte física. Porque aquí la primera muerte es cuando el pecador muere y es llevado al lugar de condenación, el Hades o el infierno. En ese momento el pecador es separado de la presencia de Dios. A eso se le llama muerte, separación. Pero el pecador, es decir, una persona en las drogas, en el alcohol, muere sin Cristo en este momento, ¿para dónde va? Para el lugar de condenación. Pero allí es un lugar intermedio, porque luego en la segunda resurrección él va a resucitar. ¿Para qué va a resucitar? Para presentarse ante el juicio del gran trono blanco. Todos los muertos, el mar debe entregar sus muertos, el Hades, el infierno, todos deben entregar sus muertos. En ese momento, la segunda resurrección, porque ya es en la parte final. Estoy hablándole de Apocalipsis 20, cuando ya está a punto de venir cielo nuevo y tierra nueva. Ya es el final de todo, a la parte final. Entonces todos los muertos sin Cristo que han estado en un lugar de condenación van a resucitar, pero ya es la segunda resurrección, porque la primera resurrección fue la nuestra. Ellos hacen parte de la segunda resurrección, así que resucitan. ¿Y cuál es la segunda muerte? Si la primera muerte es cuando el pecador muere y es lanzado al Hades o al infierno, entonces ¿cuál es la segunda muerte? Cuando es lanzado al lago de fuego. Ok, de manera que para que usted tenga una idea, sería más o menos esto. Sobre
el tema del infierno, algunos consideran que el infierno es el mismo lago de fuego y se hace la diferencia entre Hades e infierno. Otros consideran que el infierno es una cosa y el Hades de fuego es otra. Eso es un temita que yo debo profundizar, pero desde mi cosmovisión hasta este momento yo entiendo que infierno es una cosa y lago de fuego es otra. Pero repito, es un tema que yo mismo quiero profundizar más. Este es el infierno y este es el lago de fuego. Después del juicio ante el gran trono de blanco, dice la Biblia que el Hades fue lanzado en el lago de fuego. ¿Ok? ¿Quién va a inaugurar el lago de fuego? El anticristo y el falso profeta. Luego de estar ante el juicio del gran trono blanco, los que resucitaron en la segunda resurrección para condenación, ahora los libros son abiertos, se les lee la sentencia y luego son lanzados al lago de fuego, donde es la muerte segunda y la final. ¿Por qué muerte segunda? Porque allí en el lago de fuego es la total y eterna separación del hombre de la presencia de Dios. Quien en este momento está en el infierno va a salir una vez. Solo una vez va a salir para estar ante el gran trono blanco y luego ser lanzado al lago de fuego, donde ya nunca más saldrá por toda la eternidad. Muerte segunda. Muy bien. Les dije que este es un tema que puede parecer un poco complejo, pero es importante tenerlo. Hasta aquí lo que quiero que usted tenga en su mente es lo siguiente. La doctrina de la resurrección la facilitamos cuando logramos hacer el entendido que la doctrina de la resurrección se compone de dos naturalezas, a la que podemos llamarle primera resurrección y segunda resurrección. La primera resurrección es ¿para qué? Para salvación. Y en ese grupo, primera resurrección, que va a ser por parte, no va a ser un solo día, todos van a resucitar, serán en momentos diferentes, ya les voy a explicar. Pero ese primer grupo se le llama primera resurrección, ¿ok? Y luego una segunda resurrección, que será al final de los tiempos, y esta es para condenación. Teniendo ya en nuestra mente la claridad que hay dos resurrecciones, ahora sí, por favor, Calé. Muy bien. Aquí tenemos la primera resurrección. La primera resurrección se compone de 1, 2, 3, 4, 5 grupos, ¿ok? Vamos de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Bien. Primera resurrección, ¿ok? Recuérdenme, la primera resurrección es para condenación, ¿verdad? La primera resurrección es para salvación. Bueno, en esta primera resurrección hay varios grupos. Primero, ¿quién inaugura esta resurrección? Cristo, la primicia. Ya les expliqué por qué Cristo es la primicia, ¿verdad que sí? Maye, ¿por qué la primicia es Cristo? Si antes de Cristo resucitó Lázaro y resucitaron los santos de Jerusalén. Ayúdala, Señor, ayúdala, Señor. Ok, porque la resurrección que hablamos de Lázaro y los demás que resucitaron antes de Jesús, lo entendemos como una restauración a la vida, ¿ok? Pero ellos volvieron a morir. En cambio, Cristo es el primero que resucitó para nunca más morir. Y ahora puede Él decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Porque Él dijo: muerte, yo soy tu muerte. Aleluya. Dele un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que primera resurrección se compone de varios grupos. El primero, Cristo. El segundo, ¿quién? Lean en la pantalla. El número 2, ¿cuál? Los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que cuando suene la trompeta van a resucitar, ¿ok?
Ese es el segundo grupo. Tercero, bueno, aquí tengo que hacerle una salvedad sobre en qué momento van a resucitar los santos del Antiguo Testamento. La opinión mayoritaria es que será al final de la gran tribulación o en la segunda venida de Cristo. La razón, bueno, porque Daniel dice que al final de los tiempos. Yo tengo que decirles que para mi concepto y para mi forma de pensar, cuando la Biblia dice los muertos en Cristo resucitarán primero, esta es mi opinión personal, eso acobija a todos los que son de la fe de Abraham. Así como para Abraham aplicamos todos nosotros hacia atrás, de la misma manera hacia adelante, de la misma manera de Cristo hacia atrás, aplican todos. Que muerto en Cristo acobija a todos aquellos que murieron esperando al Redentor, esperando al Salvador. Razón por la cual considero que no deberíamos necesariamente ubicar la resurrección de los santos del Antiguo Testamento al final de la gran tribulación o al final del milenio. En cualquier caso, el orden de esto termina siendo irrelevante ante la contundente realidad que ellos van a resucitar. Si lo hacen con nosotros, si lo hacen después, no importa, pero ellos y nosotros vamos a resucitar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero quiero hacerle esa salvedad, es una anotación personal que yo hago, muy personal, ¿ok? Si ese fuera el orden, entonces número 3, los santos del Antiguo Testamento. Ahí están las citas bíblicas. Usted en casa, usted puede mirarlo en casa. Número 4, los santos de la gran tribulación. Recuerde que en la gran tribulación el único medio para salvación, ¿cómo se salvarán la gente que se quede del rapto de la iglesia y entre a la gran tribulación? La única manera para salvarse es ¿cómo? Dando su vida, porque van a ser perseguidos y van a ser decapitados, torturados. El anticristo va a querer colocar el sello, la marca, y el que no se lo deje poner va a ser torturado y perseguido, y el que se lo deje poner ya no hay nada que hacer. El que ya se dejó poner la marca, esto lo voy a estudiar cuando lleguemos a la gran tribulación. Pero durante ese tiempo, los que mueran ofreciendo su vida, decapitando, es decir, que le corten la cabeza, van a resucitar. Ellos resucitarán al final de la gran tribulación. Cuando se abre creo que es el quinto sello, se ve el clamor de las almas vestidos de blanca, las almas de los decapitados, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, vengará? Y el Señor le dice: esperen hasta que se complete el número de los salvados, que será el total de los que van a ser salvos durante la gran tribulación. Muy bien, entonces ese es el cuarto grupo. Miren que en la primera resurrección ya llevamos 1, 2, 3, 4 grupos que van a resucitar en tiempos diferentes. Y por último, ¿cuál? Los santos del milenio. Esto será antes del juicio del gran trono blanco, porque la última resurrección, la segunda resurrección, será al final de los tiempos, la que ya les acabo de explicar, que será de condenación. Pero durante el milenio, y esto se lo voy a explicar cuando lleguemos allá, en el milenio van a coexistir varias naturalezas. En el milenio va a estar Jesús y nosotros, la iglesia, con un cuerpo glorificado. Van a estar los ángeles, ya van 2 naturalezas. Van a estar los que sobreviven a la gran tribulación y entran al milenio, que van a ser humanos como en este momento somos nosotros, es decir, el cuerpo corruptible que tenemos. Así que ¿quiénes van a morir durante el milenio? Esos que van a entrar sobrevivientes de la gran tribulación. ¿Ok? Hijo. Sí, claro que sí, va a haber muerte. Sino que va a haber en uno de los juicios,
que será, creo que en las copas, cuando una de las copas se derrame, la muerte oirá, o la trompeta. Cuando llegue les voy a especificar bien. Durante 5 meses la muerte huirá. La gente buscará la muerte, pero la muerte se van a tirar de edificios y se desarman, se desbaratan todo, pero quedan vivos. Se van a dar un tiro en la cabeza y se hacen un hueco, pero quedan vivos. Será tanto el desespero de la gran tribulación, la angustia, que la gente va a querer quitarse la vida, pero la muerte huirá de ellos. Pero solo será en ese lapso de tiempo. Del resto la gente va a morir, y los que mueren sin Cristo, hermano, están perdidos. Bien, ¿cuántos alaban la gloria del Señor en esta preciosa hora? Aquí tenemos la primera resurrección, ¿ok? Cerramos ese grupo, primera resurrección. Ya les puedo hacer la pregunta a cualquiera de ustedes, que ya son ustedes, mejor dicho, unos expertos en hablar de la resurrección, ¿verdad que sí? Ok. Al final hacemos el examen. Dame la siguiente, hijo. Y ahora vamos a la segunda resurrección. La segunda resurrección, ¿cuándo va a ocurrir? A, cuando finalice la gran tribulación. B, a mitad de la gran tribulación. C, a mitad del milenio. D, al final del milenio. ¿Seguro? Por acá, ¿qué dicen? ¿Cuándo ocurre esta segunda resurrección? No saben, no responden. Ok. Al final del milenio, ok. Al final del milenio, después de Gog y Magog, la batalla final, después del juicio del gran trono blanco, allí es donde ocurre esta segunda resurrección. Lo que estoy tratando es que ustedes en su mente ubiquen que esta segunda resurrección va a ser al final del final del final, cuando ya Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva, para ya empezar una nueva historia totalmente, ¿ok? Allí es cuando va a ocurrir la segunda resurrección. Pero esta segunda resurrección ¿es para qué? Es para condenación. Lean el punto 3. Esta es la resurrección de los impíos. Van a resucitar, ¿ok? Muy bien, cerramos aquí esto, mis queridos hermanos. ¿Cómo vamos de tiempo? 7:41, vamos muy bien. Ok, cerramos la resurrección y entramos ahora al tribunal de Cristo, ¿ok? ¿Ok? Estamos modo escatológico. Estamos en el rapto de la iglesia. Nosotros hemos sido transformados. Nuestros hermanos, ahí mi papá, voy a ver a mi papá, vamos a ver a nuestros hermanos en Cristo que han muerto, resucitan. Y ya ahora, ¿qué pasa? ¿Qué viene ahora? Estamos en las nubes. El Señor nos está esperando en las nubes. Nos reunimos con el Señor en las nubes. ¿Y ahora qué pasa? Tribunal de Cristo. Antes de llegar al cielo, a las bodas del Cordero, tribunal de Cristo. Muy bien, y ese es el tema que vamos a abordar a continuación. Mis queridos, vamos bien, ¿verdad? Sí estoy logrando que usted en su mente vaya llevando el orden cronológico de los acontecimientos finales. Quiero primero que usted los entienda, que usted sepa lo que significa cada cosa. Segundo, que usted pueda en su mente organizarlos, que usted pueda tener la claridad mental para organizar y saber en qué momento y cómo van a ocurrir. Que usted pueda vivir este fascinante tema, vivirlo estudiándolo, y que pueda vivir de manera literal las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, pero no la gran tribulación. Eso no lo vaya a vivir usted, por favor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Bien, entramos entonces en el tribunal de Cristo. Acompáñenme, por favor, Valerie, ayúdame a leer 2 de Corintios 5:10 y Romanos 14:10. Tribunal de Cristo, ¿qué es? ¿De dónde viene ese concepto y qué implica ese concepto del tribunal de Cristo? 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ok.
Si escuchó allí el concepto tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Siguiente cita bíblica, Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Otra vez, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y la cita que leí para iniciar, Apocalipsis 22:12. Leámoslo otra vez, Valerie, por favor. Apocalipsis 21:12 y 13. A ver, en las dos citas anteriores ustedes oyeron el concepto de comparecer ante un tribunal de Cristo. Muy bien, tribunal de Cristo. Yo sé que cuando escuchamos la palabra tribunal, inmediatamente nosotros desde nuestra cultura occidental asociamos el concepto de tribunal a un lugar de condena. Y eso no nos permite familiarizarnos de forma precisa con el concepto de tribunal de Cristo que la Biblia maneja. Es decir, si a lo mejor si yo los dejo a ustedes con el concepto de debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, usted podría pensar que los que van a comparecer allí es la gente que se pierde porque el Señor los va a juzgar y los va a condenar. Pero ese no es el concepto. ¿Por qué? Porque en ese tribunal de Cristo es cuando el Señor va a hacer lo que Valerie va a leer a continuación. Por favor, hija. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. En este tribunal el Señor viene a recompensar, no viene a castigar. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a recompensar el Señor en este tribunal? ¿Los pecados que cometimos? Las obras. Ok, y allí es donde vamos a entender la naturaleza de este tribunal. En primer lugar, la palabra que utiliza aquí el apóstol, tanto en Corintios como en Romanos para tribunal, es la palabra griega bema, y esa palabra traduce un lugar, un asiento de juicio. Leo a Lehmann Strauss. En las grandes arenas olímpicas, por favor escuche con atención, había una silla elevada. Estamos hablando tiempo del apóstol Pablo. Imagínense las arenas, los Juegos Olímpicos, todo el esplendor de Grecia, etc. En esas grandes arenas olímpicas había una silla elevada en la cual se sentaba el juez de la competencia. Después de que terminaban las competencias, los competidores vencedores, óigase bien, se reunían ante el bema, es decir, ante el tribunal, para recibir sus premios o corona. De manera que bema, que es la palabra que utiliza Pablo, no era un banco judicial donde se condenaba a la persona, era un lugar para premiar. Lo que creo que sería más fácil para nosotros entenderlo con el concepto del podio, ¿sí? O el lugar donde se premia, usted sabe cuando el ciclismo o cualquier otro deporte se da oro, bronce y plata, y entonces allí se premia. Para los griegos ese era el bema, ¿ok? Y esa es la palabra que utiliza Pablo para hablar del tribunal de Cristo. De manera que el tribunal de Cristo no es un lugar para condenar a pecadores, sino para premiar a salvos. Si entiendes eso, ya entendiste el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es un lugar para condenar a pecadores, sino un lugar para premiar a salvos. Ok, ¿quiénes van a comparecer ante el tribunal de Cristo? Por acá, hermana Socorro, ¿quién cree usted que debe comparecer ante ese tribunal? ¿Y usted qué cosa mala hizo para comparecer ahí? Adriana, ¿quién va a comparecer ahí? ¿Los ángeles?
No, señor. Venga, les puse fue una cascarita para ver si me están prestando atención. No, solo hay un tribunal. El otro es el trono blanco, el juicio ante el gran trono blanco. Ese sí es para condenación. El tribunal de Cristo, ¿quiénes van a estar ahí? Nosotros, los salvados. ¿Ok? Nosotros los salvos. Porque ese tribunal, ya les dije, es para recompensar a los salvados. ¿Ok? Así que los que respondieron que nosotros en la iglesia estaban bien. Listo. ¿Qué debemos saber de ese tribunal? ¿Cuándo va a ocurrir? Según lo que dice el Señor, ocurrirá antes de las bodas del Cordero y necesariamente después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Muy bien? Después del arrebatamiento de la iglesia, la resurrección y antes de las bodas del Cordero. Allí debe ocurrir el tribunal de Cristo. Ese tribunal de Cristo se va a dar en el cielo mismo donde van a darse las bodas del Cordero. Bueno, yo pienso que eso va a ocurrir en las nubes donde el Señor nos vamos a reunir con Él y que eso va a ser antes de llegar al cielo. Es decir, cuando lleguemos al cielo ya llegamos con las coronas, los que ganaron corona, etcétera. Ya voy a explicar eso. Pero ese es el momento en el que se va a dar. ¿Quién será el juez en este tribunal? Señor Jesucristo. ¿Ok? Y de pronto lo más destacado que quiero resaltar es ¿qué se va a juzgar en este tribunal? ¿Qué se va a juzgar? Si se va a juzgar a la iglesia que ya es resucitada y transformada, entonces aquí no se va a juzgar maldad, malicia ni pecado. Aquí se va a juzgar las obras. ¿Pero qué obras? ¿Ah? La intención con la que se hizo, sí. Pero cuando hablo de obras, esa palabra obras en el concepto del tribunal de Cristo está muy estrechamente relacionado a servicio a Dios. ¿Qué obra? Todo lo que tú hiciste para extender el reino de Dios. A eso se entiende como obras en el concepto del tribunal de Cristo. Muy bien. Porque la palabra obras en otro contexto puede significar otra cosa. ¿Ok? Pero en el contexto del tribunal de Cristo se refiere a lo que yo hice en el servicio a Dios. A lo que yo hice para extender el reino de Dios. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Teniendo esa claridad, hay dos cosas que se van a juzgar en ese tribunal. Primero, las intenciones y motivaciones del corazón que hizo la obra. Primero eso. Por favor, vamos a leer 1 Corintios 4:5, hijita. 1 Corintios 4:5. Las intenciones y motivaciones del corazón. Por favor, yo necesito que este tema, esta partecita, la tengamos, la escuchemos con mucho cuidado, porque esto se aplica a nuestro diario vivir. O sea, aquí estamos hablando de nuestro futuro. Aquí estamos hablando que lo que usted está haciendo para Dios hoy repercutirá en la eternidad. Sí me escucharon, ¿verdad? Este tema es importante porque todo lo que haces en el servicio a Dios hoy va a repercutir en la eternidad. Escuchemos lo que dice la Biblia, por favor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Muy bien. Aquí el apóstol Pablo, cuando habla de no juzgar antes de tiempo, dos cosas. Primero, no juzgar antes de tiempo es espera que venga el Señor. Segundo, no juzgar antes de tiempo es tú no puedes hacer un juicio justo porque hay cosas que tú no conoces y no la conocerás hasta que venga el Señor. Usted puede suponer, usted se imagina. Usted dice, a mí me parece que fulano dijo esto por esto y por esto.
Usted dice, yo supongo que fulana dio ese parlante por top. Pero usted supone, usted no conoce. Usted no puede conocer las intenciones del corazón. Porque el único que conoce las intenciones es Dios. Cuando ya estudiamos Romanos, ahora la carta que sigue por estudiar es Corintios, primera y segunda. Y cuando lleguemos a estudiar, aquí vamos a profundizar más la discusión sobre ¿se puede juzgar o no se puede juzgar? Lo hice en Romanos, pero lo hice de forma pasajera. Pero en Corintios la discusión se profundiza más. Y un pilar para entender si se puede juzgar o no, básico, es el siguiente. Cuando Pablo dice no juzguemos y cuando Pablo dice que debemos juzgar, hay momentos en que la Biblia te dice que no juzgues, pero hay otro momento en que la Biblia te dice que debes juzgar. ¿Qué es lo que no debo juzgar? Las intenciones, porque no las conozco. Yo no puedo hacer un juicio con base a lo que a mí me parece que el otro está sintiendo, porque me voy a equivocar. Eso es lo que no debo juzgar. ¿Qué sí debo juzgar? Las acciones. Si yo veo a mi hermano que dice una mentira, es una acción que la puedo juzgar con base a la palabra del Señor. ¿Me estoy haciendo entender? De manera que aquí todos somos santos, perfectos y amorosos de Dios, y todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios, aquí. Pero ante el tribunal de Cristo es que vamos a saber si realmente fue para la gloria de Dios o con otros intereses. Pablo dice, sea por envidia, sea por discusión, sea como sea, Cristo es predicado. ¿Recuerdan esas palabras de Pablo? Yo no las dije precisamente, exactamente, pero esa es la idea. Pablo dice, o ya sea por contienda, o ya sea por competencia, Cristo es predicado. Cristo es predicado. Se pararon 5 aquí a predicar. Ok, los 5 predicaron a Cristo. ¿Qué los motivó a predicar? Bueno, Pablo dice, algunos la contienda, otros la competencia, el celo, la envidia. En cualquier caso, Cristo se predicó, las almas se convirtieron y el reino se expandió. Pero cuando venga el Señor y ocurra el tribunal de Cristo, el Señor va a decir, bueno, vengan ustedes 5 que predicaron ese día. Usted predicó para vanagloria, para un lado. Usted no le dan premio. Usted predicó por contienda. Usted predicó para echarle puya a la gente que fue al culto ese día. Para un lado, no le dan nada. Usted sí predicó por amor a las almas. Usted predicó con un amor sincero, hizo un llamado genuino al arrepentimiento. Venga para acá, le doy esta corona. ¿Cuántos aplauden la gloria del Señor? Eso es lo que va a ocurrir en el tribunal de Cristo. Lo primero que se va a juzgar, las intenciones. Dado que es tan importante, debemos preguntarnos o debemos examinarnos periódicamente a nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué me mueve a hacer lo que hago? ¿Qué me mueve a hacer lo que hago? Sí, yo le estoy sirviendo a Dios, pero ¿qué me mueve? ¿De quién es el espíritu que te inspira? Dicen Job. ¿Qué me mueve a cantar? ¿Qué me mueve? Le dice una vez un muchacho de una iglesia X, en una ciudad X, en un país X, pero el fulano real le dice a un muchacho, hey, si tú quieres levantar chicas así, métete al grupo musical de la iglesia. Toca lo que sea, pero métete al grupo musical. Y él era un músico de su iglesia. Con eso, a la pregunta, ¿qué mueve a este cliente a servir a Dios en la música en su iglesia? La contundente respuesta es, definitivamente no es el adorar a Dios.
En otra ocasión, le dice un fulano a otra hermana: uy, yo sí quiero ser pastor, porque a los pastores cuando los invitan les dan unas comidotas así. ¿Qué mueve a ese fulano a querer servir a Dios como pastor? ¿El amor a las almas? ¿La comida? Me estoy desviando del tema. Estoy haciendo de un tema escatológico algo devocional, algo congregacional, porque creo que vale la pena. Hermano, mire, yo no puedo juzgar tus intenciones. A lo más que yo puedo llegar es a que Dios me inspire y me dé una palabra, un mensaje de esos que tocan conciencia, y quiera Dios que tú reacciones. Porque hay gente, hermano, que llega el mensaje y es una palabra. Mire, que la gente que está allá, la gente que está viendo en el celular en la casa, están llorando, diciendo: Dios, ¿cómo quisiera estar ahí? Y el que está aquí, limpiándose las uñas, hablando. ¿Por qué es importante este tema? Porque yo no puedo juzgar tus intenciones. A lo más que yo puedo llegar con tus intenciones es a que Dios me use con un mensaje inspirador, te logre sacudir la conciencia y tú reacciones. Es lo más. Así que el tema de las intenciones es un tema muy personal. Es un tema que requiere evaluación sincera y propia. Yo, si hay algo que me gustaría que usted recuerde de mí, si algún día ya no soy más pastor de esta iglesia, es, hombre, el pastor Carlos nos hizo mucho énfasis en que la vida cristiana requería una relación personal con Dios con base en sinceridad. Que la vida cristiana, tú no necesitas a un policía que te cuide, que cuidado pecas, que no peques, que tú debes tener la suficiente sinceridad para saber que delante de Dios lo que estás haciendo está mal. Así que quiero aprovechar este tema y dejar pincelada una vez más. Revisemos con frecuencia continua nuestras intenciones, porque un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Alguien aplaude fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo segundo que se va a juzgar en el tribunal de Cristo, y ya voy terminando, regáleme 10 minutos y termino. Las bodas del Cordero es breve, solo voy a dar alguna pincelada del concepto de bodas del Cordero y terminamos la tarea de hoy con la ayuda del Señor. Lo segundo que se juzgará en el tribunal de Cristo es la calidad de la obra de cada uno. Primero, la intención. Segundo, la calidad. Por favor, hija, Primera de Corintios capítulo 3, versículos 12 al 15. Escuche con atención, lea si tiene la Biblia ahí, por favor. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muy bien, cuando hablamos de la calidad de la obra, estamos representando, por favor, y ya con este punto salgo del tribunal de Cristo. Cuando hablamos de la calidad de la obra, le estamos apuntando a el nivel de compromiso con el que se hizo el trabajo para el Señor. Y se representa en madera, oro, ¿qué más? Plata, piedras preciosas, hojarasca, siendo hojarasca lo menos y piedras preciosas oro lo máximo. Muy bien, les pongo este ejemplo. Se me ocurre el hermano Calé le toca hacer el aseo a la iglesia el día sábado, ¿ok?
Y el hermano Javier le toca hacer el aseo en la iglesia el día domingo. Muy bien, los dos van a hacer el aseo en la misma iglesia. El hermano Calé llega y el hermano Calé agarra, barre todo, mueve, levanta los parlantes, agarra la telaraña que está por allá colgada y la quita, y luego trapea y se esfuerza y queda sudado Calé, pero deja la iglesia impecable. ¿Ok? Luego viene el hermano Javier. Y el hermano Javier lo primero que dice: esto no estará tan sucio. Calé ya hizo el aseo ayer. Así que el hermano Javier agarra y empieza a barrer, ve que hay un sucio ahí, pero dice: uy, me da pereza ir a buscar la pala, levanta el parlante y echa el sucio debajo del parlante, y así empieza a organizar todo. Terminó el aseo. Ok, se hizo el culto el sábado y se hizo el culto el domingo. Ok, los dos hicieron el aseo de la iglesia y los dos lo hicieron para Dios. Ok, los dos lo hicieron para Dios. A ninguno de los dos lo obligaron, los dos lo hicieron porque quisieron hacerlo. Pero vamos a mirar la calidad. A Calé podríamos decirle que su trabajo lo calificaríamos con ¿qué? Con hojarasca, con barro, con plata o con oro o con ¿qué? ¿Por qué? Porque él se esforzó. Su obra tenía el ingrediente del sacrificio, el esfuerzo, la calidad. ¿Ok? Y si tenemos que calificar el trabajo del hermano Javier con hojarasca, barro, plata y oro, ¿qué le daríamos? Hojarasca, porque no hay algo menor que hojarasca, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se va a juzgar en el tribunal de Cristo. Cuando haces algo para Dios, pregúntate: ¿lo puedo hacer mejor? ¿Estoy dando lo mejor de mí? Yo lo hago. Cierro un bosquejo, siempre me pregunto: ¿lo puedo mejorar? ¿Voy a hacer alguna cosa? Siempre me pregunto: ¿lo puedo mejorar? Y cuando ya siento que di lo mejor de mí, quedo contento. A lo mejor lo mejor de mí sea la mitad de lo que hace el otro, pero en mi capacidad yo di todo, me esforcé. ¿Me estoy haciendo entender? En el tribunal de Cristo, Dios no va a juzgar mi obra comparándola con la del hermano Javier. Tal vez yo, esforzándome, dando lo mejor de mí, solo llegué a un 3/4 de lo que llegó el hermano Javier. Pero el Señor no va a decir: Carlos, a ti te voy a dar por ahí una perlita porque tú llegaste a menos de la mitad del hermano Javier. Y usted, hermano Javier, le voy a dar una corona con todas las perlas posibles porque usted llegó 3 de 3. No, así no calificará a Dios. Si yo, en mi capacidad, llegué a la mitad de lo que puede llegar el hermano Javier, pero yo di todo de mí para Dios, eso se califica como oro o piedras preciosas. Así que para cerrar este punto, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todo lo que hacemos en el servicio a Dios en esta tierra va a repercutir para la eternidad. En cuanto a qué nos motivó a hacerlo y con qué calidad lo hicimos. Alguien aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. De los 10 minutos que le pedí, llevo 5, ¿ok? Con 5 termino. Ahora vamos y cerramos nuestra jornada de hoy con el tema de las bodas del Cordero. Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 19. ¿Lo tienen? Verso 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos,
pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijo: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Ok, hagamos aquí la primera pausa. Los versículos que acabo de leer son la introducción al concepto de las bodas del Cordero. Antes del apóstol Juan mencionar que van a haber unas bodas del Cordero, lo primero que hace el apóstol Juan es ponernos en contexto. ¿Qué estará ocurriendo en la tierra cuando en el cielo vaya a ocurrir las bodas del Cordero? Y lo que Juan dice es que aquí en la tierra se estará condenando a la gran ramera y que después de eso hay todo un ambiente allá en el cielo, como lo estamos leyendo, de regocijo, de fiesta, de gozo, de alegría. Así que cuando les mostré la diapositiva, les pedí que visualizaran en su mente la línea de tiempo en el cielo simultánea a la línea de tiempo en la tierra. Para la parte final de la gran tribulación, la gran ramera será juzgada. Ya les voy a explicar quién es la gran ramera, qué es, qué le va a pasar, etcétera, etcétera. Pero justo en ese momento el apóstol Juan está introduciendo el concepto de las bodas del Cordero. Entonces, la primera parte del versículo nos deja ver dos cosas. Primero, el ambiente de fiesta que hay en el cielo para este momento. Y segundo, el equivalente con lo que estará ocurriendo en la tierra en el momento que sucederán las bodas del Cordero en el cielo. Vamos bien hasta aquí, ¿verdad? ¿Sí vamos bien? Muy bien. Versículo número 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que les teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía. ¿Qué decía la voz? Muy bien, verso 7. Ahora dicen: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué razón? ¿Por qué esa fiesta? ¿Por qué esa alegría? ¿Cuál es la razón? Observe el término: porque han llegado las bodas del Cordero. La expresión misma implica el cumplimiento de un tiempo, ¿ok? Han llegado las bodas del Cordero. ¿Y qué pasó? Su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Varias cosas que anotar aquí. Primero, se habla de las bodas ¿de quién? Del Cordero. Bodas, diga conmigo, bodas del Cordero. Ok. Y se habla de una esposa. Ok. Tenemos bodas del Cordero y tenemos la esposa. Decía el hermano Luis G. Mortí: en las bodas aquí en la tierra, ¿quién es el centro de atracción? ¿Quién va a un matrimonio a ver el novio? ¿La mamá? La mamá del novio es el único. En la tierra, el centro de atracción es la novia. La gente tiene la expectativa sobre la novia, cómo se va a vestir la novia, cómo se va a peinar la novia. Todo gira en torno a la novia. Pero en estas bodas, ¿quién es el centro de atracción? El Cordero. Son las bodas del Cordero y a su esposa. Pero ¿quién es el centro de atracción? El Cordero. Muy bien. La esposa se va a casar con un Cordero. Es la boda del Cordero. Así que lo primero que tenemos que definir es ¿quién es el Cordero? El Cordero es Cristo. ¿Por qué no dice la esposa del guerrero? ¿Por qué no dice la esposa del rey? ¿Por qué no dice la esposa del Mesías? ¿Por qué la esposa del Cordero? Qué lindo, ¿verdad?
porque el cordero es la figura representativa con la que Cristo conquistó a la novia. Es decir, la línea de pensamiento que se registra en el Cantar de los Cantares, Matthew Henry la resume de una forma fascinante. Dice Matthew Henry de la siguiente manera, y es lo que usted en síntesis se encuentra en el Cantar de los Cantares. Dado que el Cantar de los Cantares es la declaración de amor de Salomón con la Sulamita, dice: Salomón tenía una viña en el Líbano, tenía su finca en el Líbano. Como de costumbre, él iba de vez en cuando a visitar su viña, pero en una de esas Salomón vio a una hermosa joven. Su hermosura fue tal que impactó el corazón de Salomón. Salomón inmediatamente aborda a la joven con la esperanza de conquistarla, pero la joven, al verse que era el rey, su condición de plebeya la imposibilitaba, así que la joven salió corriendo, huyendo del rey. Salomón quedó muy triste, pero no se venció, no se dio por vencido. Así que Salomón se despojó de su ropa de rey, se vistió de campesino y volvió al sector donde vio a la doncella, con la buena suerte que la encuentra, y ahora, vestido de pastor, asociándose al nivel de ella, conquista a la joven, la enamora, se casa con ella, y una vez casados, ahora sí, Salomón la lleva al palacio como la reina. La Sulamita no se casó con el rey, se casó con el campesino. La iglesia se va a casar no con el rey, no con la... Sépame entender esto, lo estoy hablando de forma, o no, mejor porque entro en una línea muy delgada. La iglesia no se casa con el rey porque Jesús no se identificó con la humanidad como rey, lo hizo como el cordero inmolado. La figura del cordero es la que toma el Señor para venir a identificarse con la humanidad, conquista la iglesia, paga el precio. Jesús nos compró no como rey, nos compró como cordero. Jesús no pagó oro de su reino, Jesús pagó sangre de su cuerpo como cordero. A su nombre sea toda la gloria. Y ahora, cuando llega el momento final en el cielo, la oficialización de la unión de Cristo y la iglesia, ahí está el cordero que recibe a la esposa, a la novia que Él conquistó en la tierra. Aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y quién es la esposa? ¿La esposa quién es? Ok, la iglesia es la esposa. ¿Por qué lo sabemos? Porque el Espíritu Santo inspiró a Pablo para decirle a Pablo, para decirnos a través de Pablo que la iglesia es esa novia, ¿verdad? Que el Señor la está preparando y que el Espíritu Santo la está cuidando para presentarla como una novia sin mancha, sin arruga. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así que la iglesia es la esposa. Vamos a mirar, por favor, 2 de Corintios 11:2, por favor, hija. Primero Efesios 5:27 y luego 2 de Corintios 11:2 y terminamos. Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ok, y está hablando el apóstol Pablo en el contexto de que el marido debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Ok, luego 2 de Corintios 11:2, por favor. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo.
Aleluya. Así que ¿quién es la esposa? Nosotros, la iglesia. Pablo dice: os celo con celo de Dios porque os he esposado para presentarla como una virgen pura a Cristo. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Yo les digo a los líderes cada que puedo, y soy muy reiterativo en esto: la iglesia es la novia del Cordero. La iglesia es la novia del Cordero. Pablo dice: una virgen pura. Una virgen pura es la novia del Cordero. No maltrates a la novia del Cordero. No ofendas a la novia del Cordero. ¿Cuál es el problema? Yo le decía a los líderes: el problema es que cuando yo veo a la iglesia, yo no lo veo como Cristo la ve, la novia. Cuando yo veo a la iglesia, veo la cara de la hermana Socorro, veo la cara de Javier, veo la cara de la hermana, veo la cara, y entre las caras que yo veo hay caras, algunos hermanos, entre las caras que ven hay caras antipáticas. Está la cara del que habló mal de mí, está la cara del que me ofendió, está la cara del chismoso, está la cara, ¿sí me hago entender? Así que cuando ven la iglesia la están viendo con las caras que ven, y para ellos la iglesia es una parranda de chismosos. ¿Sí te estás dando cuenta de lo que estás hablando? Cuando alguien habla mal de tu mamá, cuando alguien ofende a tu mamá, ¿cierto que a ti te da alegría? Cuando alguien ofende a tu esposa, cuando alguien le dice a tu esposa una chismosa, la esposa del hermano es una chismosa, ¿cierto esposo? Que usted le da una alegría que le digan chismosa a su esposa. ¿Y qué le hace pensar? Que a Cristo le fascina que le trates a su novia como usted la trata. Pero ¿dónde está el problema? Por el ejemplo que le acabo de colocar. Porque cuando tú ves la iglesia, tú no la estás viendo como el cuerpo de Cristo, que no solo es este grupo que está aquí. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Personas imperfectas que están siendo perfeccionadas para que cuando lleguen a la boda del Cordero, lleguen sin mancha, lleguen puros. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero aquí se están preparando, pero son la novia del Cordero. Cuando tú cometes un pecado oculto, cuando tú haces algo que daña el testimonio de la novia del Cordero, te estás metiendo con el Cordero. Ojo, muchachos. Ojo, líderes, ojo, damas, caballeros, porque lo que tú hagas que termine dañando a la iglesia, te estás metiendo con la novia del Cordero. Colóquese de pie, por favor. Y para finalizar el tema de la boda del Cordero, acto seguido a la boda del Cordero está la cena de las bodas del Cordero. El versículo 9 del capítulo 19 de Apocalipsis dice: y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Y le dice: adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que luego, con las bodas del Cordero, como lo es en toda boda hay cena, ¿verdad? Y la gente va a un matrimonio por dos cosas: primero, a ver la novia, y segundo, a comer. Se sirve la comida y se va todo el mundo después que come, porque la gente dice: ya hice lo que vine a hacer. Vine a ver la novia y vine a comer. Ya sirvieron, ¿qué más hago aquí? Yo me voy. Así que en el cielo estarán las bodas del Cordero, y después de las bodas del Cordero estará la cena. Este es un tema que tiene mayor, es decir, que se presta para profundizar más, pero yo creo que con lo que les he explicado ha sido suficiente para que usted tenga por lo menos una percepción, espero que completa, de lo que son los tres temas que hemos estudiado hoy. La resurrección, la doctrina de la resurrección. ¿Me recuerdan cuántos grupos de resurrección hay? ¿Cuántos grupos? Ay, Padre, Dios mío, ten misericordia de mí, de esta gente. Dos. La primera resurrección y la segunda resurrección. Pero el de la primera resurrección, del primer grupo, se subdivide en 5. ¿Ok? Y luego está el segundo grupo, la segunda resurrección, que son la de los perdidos. Muy bien. Ya veo que les quedó claro el tema de la resurrección. Gloria a Dios.
El segundo tema que miramos fue el tribunal de Cristo, ¿ok? En el tribunal de Cristo ¿se juzgan a pecadores o se juzgan a salvos? Ok, se juzgan a salvos. Es el lugar donde se premian los salvados. Y acabamos de mirar las bodas del Cordero. Muy bien, las bodas del Cordero. ¿Cuándo van a ocurrir las bodas del Cordero? Después del tribunal de Cristo. Según la introducción que les hice en Apocalipsis 19, dado que Juan contextualiza las bodas del Cordero con el juicio a la gran ramera, a la Babilonia, entonces podríamos asumir que se tendrían que estar realizando en el cielo, cuando aquí en la tierra se está llegando a la parte final de la gran tribulación. Ya se está finalizando la segunda mitad de la gran tribulación. Termino con esto. De manera tal que ocurre bodas del Cordero, la cena, y luego hay el hermano Luis G. Ortiz le llamaba el viaje nupcial, la luna de miel. Según la presentación que les hice en la pantalla, ¿cuándo termina la gran tribulación? Con la segunda venida de Cristo. En el rapto de la iglesia, el Señor salió solo del cielo y regresa ¿con quién? Con la novia. En la segunda venida de Cristo, el Señor viene ¿con quién? Viene con la novia a implantar el reino milenial. Y dice en Apocalipsis, reinaremos con él 1000 años. Alguien aplauda fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígame si no es fascinante este tema. Es que estamos hablando de nuestro futuro, hermano. Estamos hablando de lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Vale la pena ser cristiano? Sí. Sí vale la pena ser cristiano. ¿Vale la pena guardarse para Dios? Sí. Sí vale la pena guardarse para Dios. ¿Vale la pena ser un cristiano auténtico de verdad? Sí vale la pena hacerlo. ¿No vale la pena ser una persona con doble cara, con doble rasero? No, no vale la pena. ¿Vale la pena ser un cristiano con doble moral? No, eso no vale la pena, hermano, porque ni disfrutas allá ni disfrutas acá. Ese es el peor negocio que usted puede hacer. Es decir, el peor negocio es ser un cristiano de dos caras. Porque, a ver, ¿por qué es el peor negocio? Porque no puede disfrutar 100% el evangelio, porque a menos que tenga la conciencia cauterizada, el Espíritu Santo siempre lo va a redarguir. Mira que está fallando, que no agarres el micrófono, que no prediques, que cuidado. Así que él no va a ser tranquilo. Si en el momento va a pecar, se va a meter en un motel con un hombre o con una mujer, hermano, él empieza una tembladera horrible ahí, porque el Espíritu Santo lo está contristando. Así que no lo disfruta. No sé si me hago entender. Es el peor negocio, porque entonces ni disfruta el mundo, comillas, disfrutar el mundo, ni disfruta la iglesia. Por eso el Señor dice: ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomito de mi boca. Yo creo que una de las conclusiones a las que nos tiene que forzar a llegar con este tema es ese: no somos perfectos, mis queridos, no somos perfectos. Pero una cosa es el que se equivoca y es hipócrita, el que peca pero encubre y muestra que yo estoy bien. Y otra cosa es el que peca pero está batallando, se equivocó pero dice: hermano, yo fallé, yo estoy mal, pero ayúdeme. Son dos cosas diferentes. No somos perfectos, pero estamos camino a la perfección. No somos perfectos, pero seamos sinceros delante del Señor y Él nos va a ayudar. Padre y buen Dios que estás en el cielo, gracias te doy, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos desarrollar este tema. Gracias por permitirme abordar estos 3 temas del día de hoy. Te pido, Espíritu Santo, que tú lo puedas confirmar en el corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.
Gracias, Jesús. Mira a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales en casa. Bendíceles también a ellos y que esta tu palabra sea de bendición para sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. A ustedes que nos acompañaron en la transmisión, muchas gracias. Dios les bendiga inmensamente y les esperamos el día domingo a la transmisión de nuestra gloriosa